Muy buenas noches, público de Canal 28. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de La Nocturna. Me da mucho gusto saludarles. Soy Roberto Uriel y esta noche nos acompañan aquí en el estudio dos personas muy importantes que me da mucho gusto recibir para platicar de un tema igual de importante y muy adecuado para estas fechas. Vamos a hablar acerca de infancias y para ello se encuentra con nosotros Mariali Cárdenas, fundadora de Vía Educación AC. Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí, Mariali. Y también Emiliano Sánchez, director de Crecer ABP. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, les decía yo que vamos a hablar acerca de infancias. Estamos en vísperas y alrededor del 30 de abril, la celebración del Día del Niño y de la Niña. Y bueno, pues obviamente hay que hablar sobre la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué nos está faltando ahí en cuestión de infancias? Y me gustaría comenzar preguntándoles sobre qué podemos destacar en este momento en las infancias a nivel local o a nivel nacional. ¿Cuál es el estatus de las infancias? ¿Qué podemos destacar de sus necesidades más apremiantes? ¿Qué avances se han presentado, por supuesto, pero también qué pendientes hay? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Mariali? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, pues a pesar de que fue muy bueno que los niños se incorporaran a la educación presencial nuevamente en sus escuelas, tenemos un rezago educativo muy fuerte, Roberto, no solo en México, en todo el mundo, en América Latina y bueno, Nuevo León no se queda atrás. Los niños regresaron con un rezago importante en lo que son los aprendizajes fundamentales, lectoescritura, matemáticas. Niños de sexto de primaria se dice que 6 de 10 no pueden leer un texto, un fragmento de texto de una sola página. Entonces, estos niños pues caen en una espiral de falta de oportunidades porque muchos de ellos ya no continuaron estudiando, entonces ya pierden la secundaria y está el riesgo de que pues se inserten en actividades que no son apropiadas, ¿no? Que pierdan oportunidades para tomar mejores decisiones. Entonces, pues sí, ahorita nuestra infancia, no solo de Nuevo León, sino de México y del mundo, está en esa crisis en donde se necesita poner atención para poder remediar, para poder pagar esa deuda que les tenemos, ¿no? Después de esta pandemia en donde ellos pues fueron los que lo sufrieron en gran medida al ser no sé, encerrados por tanto tiempo y sin la oportunidad de continuar su desarrollo pleno. En el ámbito educativo este es un asunto crítico. Ok, en el ámbito educativo. Emiliano. Pues desde mi perspectiva hay una situación muy grave en la cuestión de la atención a las violencias que vive la niñez. Desafortunadamente las autoridades encargadas de brindar atención y la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia están sobrepasadas en la labor que tienen. Tienen muy poco presupuesto para actuar y por ende no logran concluir los procesos de restitución de derechos cuando niñas, niños o adolescentes viven violencias graves que desafortunadamente acarrean a lo largo de su vida y tienen consecuencias en distintos momentos de esta. Yo creo que este es un punto crucial porque un niño o una niña que vive en violencia tienen completamente mermada su capacidad cognitiva, su desarrollo pleno e incluso a veces la concreción de su trayectoria escolar. La violencia que sufre la niñez es una de las principales causas de deserción y pues un niño que interrumpe su trayectoria escolar ya se va por otro camino, que es lo más difícil y más caro recuperar. Claro. Han puesto sobre la mesa dos temas que me parecen súper importantes: educación y violencias, que son dos temas importantes para las infancias. Estos serían pues como los dos grandes pendientes que ustedes están enmarcando. ¿Habría algún otro que también podamos detectar aquí en lo local? Pues definitivamente sí, pero yo creo que están englobados en estos dos grandes temas que hemos puesto como paraguas, ¿no? Porque obviamente aquí entran temas como la crianza, por ejemplo, y las habilidades parentales o el enfoque que regularmente tienen los adultos hacia la niñez. Y este es un tema crucial también para cómo viven estas niñas, niños y adolescentes esta etapa de su vida. Ok. Mariali, ¿quiere agregar algo más? De acuerdo, sí, claro, de acuerdo con Emiliano. Vivimos ahorita en una sociedad en donde hay muchas inercias que
han llevado a que los niños estén hasta cierto punto abandonados. Los papás están haciendo su mejor esfuerzo al trabajar, al traer, y las mamás también, al traer pues mayores oportunidades económicas a la casa. Sin embargo, eso pues ha también traído ciertas consecuencias con los niños en cuanto a que el tiempo en que los padres o las madres deberían de estar con los niños para ese primer desarrollo, como dice Emiliano, pues están ausentes de alguna manera. Entonces tenemos que tomar decisiones y a veces son muy difíciles porque o traigo pan para la mesa o atiendo a los hijos. Entonces yo me pregunto como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que los sistemas humanos, los sistemas sociales, políticos, económicos, en donde entra la parte laboral, permitan que haya una crianza sana, una crianza saludable, en donde los niños pueden recibir las oportunidades que necesitan, no solo que merecen por ser un derecho, sino que nos van a ayudar a sobrevivir como humanidad, porque al atender a los niños, sobre todo en la primera infancia, va a permitir que haya personas que tomen mejores decisiones en un futuro para toda la comunidad. Exactamente. Ahorita lo mencionaba, derechos de las infancias. ¿Qué son los derechos de las infancias y cuáles son los principales derechos? Pues bueno, hay muchos, pero hay, creo, uno muy importante y fundamental es, por ejemplo, el derecho a la identidad. Ese es un primer derecho que, si se cumple, abre el abanico a todo el resto de los derechos que después el niño o la niña van a acceder durante esta etapa de su vida. También está el derecho a vivir en familia, el derecho a la educación, el derecho al descanso y el esparcimiento. Y hay otro que me gustaría mencionar que de hecho no viene en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, que es el derecho a la intimidad. Y este derecho me parece súper importante porque tiene que ver con el desarrollo psicosexual de una niña o un niño y su libertad para explorar su propia corporalidad e incluso compartir estas exploraciones con otras niñas o niños de su edad. Y eso son como, si se respeta este derecho, es una parte muy importante, y el hecho de que no esté presente en la Ley de Nuevo León nos habla también de que hay un sesgo en la educación sexual que se les da a niñas, niños y adolescentes, y esto tiene repercusiones enormes también a lo largo de su vida. De entrada, la calidad de las decisiones que van a tomar estas niñas o niños durante su adolescencia en lo que respecta a su vida sexual. Claro. Es decir, les está faltando información, por ejemplo, en este tema, en tema de su cuerpo, de su desarrollo, de los cambios que probablemente vengan conforme avance de su edad. Educación sexual. Sí, definitivamente. Y más que información, experiencia, ¿no? O sea, tener el tiempo y el conocimiento para vivir plenamente estas etapas de descubrimiento a lo largo de su niñez. La educación sexual, hay países en los que empieza tan temprano como en preescolar. Empiezan con el descubrimiento de su corporalidad, con el descubrimiento de sensaciones, con distintos niveles de intercambio, y esto avanza conforme la edad de la niña o el niño, y esto también corresponde a un principio que se encuentra en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el de la autonomía progresiva. Es decir, cómo le acercas a una niña o un niño información acorde a su edad que le permita un descubrimiento acorde, no solo de lo psicosexual, sino de todos los espectros de su vida. Entonces, al tener una sociedad un tanto cargada a lo conservador en temas como este, pero también en otros de conocimiento, de información, pues esto merma el desarrollo pleno de la niñez. Y creo que esto tiene que ver con algo muy fundamental de lo que ahorita vamos a hablar seguramente, que es cómo concibe el mundo adulto a las niñas y los niños. Sí, me surge la idea o tengo la idea de que en general les concibimos a niñas y niños como personas o seres que tenemos que resguardarles, y entre todo eso de los que les tenemos que cuidar es no le hables de ciertas cosas. No está preparado, no tiene la edad, pero ¿esto es una creencia errónea o es correcta? ¿Les podemos hablar de cualquier tema a niñas y niños? ¿Quieres continuar, Emiliano? Sí, tengo, sí. Adelante. Mira, justo en el
desde crecer y desde muchas organizaciones que trabajamos con la niñez, abogamos incluso por dejar el concepto de infancia. Okay. El concepto de infancia en sus raíces etimológicas está relacionado con una incapacidad de hablar. Okay. Con una incapacidad de hablar, pero también con una incapacidad de estructurar ideas que son inteligibles para otras personas. Entonces, el concepto de la infancia como tal, como lo entendemos ahorita, se construyó entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y es lo que es el concepto dominante actualmente. Pero antes era diferente. Hablamos de niñez, pues tratando de quitarle la parte de discapacidad o incapacidad a personas que tienen todas las capacidades de entender ideas complejas, que si bien podemos hablar de ciertas ideas que les vamos a decir o no acorde a su edad, es muy cuestionable porque más que las ideas en sí, es la forma en que se las dices. Pero al mismo tiempo, la historia nos ha demostrado que niñas y niños tienen todas las capacidades desde edades muy tempranas, ¿no? Sí. Ejemplos como Sor Juana Inés de la Cruz, como Mozart, y hay muchísimos en toda la historia. Entonces, esto tiene que ver enteramente con cómo entendemos a los niños. Y aquí es donde empiezan los tropiezos, porque empieza a haber fallas en la educación que padres y madres le dan, fallas en la comunicación y cosas que generan luego, pues, rupturas en el vínculo afectivo que hay con los padres y que se deriva en un abanico de situaciones en la adolescencia que pues ya se pone muy complejo, ¿no? Pero sí. Por ahí viene. Sí. Y que incluso tienen repercusión en la edad adulta, ¿no? O sea, es que la infancia, lo decíamos antes de iniciar el programa, es una etapa tan corta, bueno, que no le debo decir infancia, ¿verdad? ¿Cómo le debo decir correctamente? Niñez. La niñez. La niñez, ok. La niñez es una etapa tan corta que se nos va muy rápido, o sea, realmente pasa muy rápido, pero es tan esencial y es tan determinante en la vida que luego en la edad adulta siempre volvemos a la infancia, ¿no? Volvemos. Sí, vale la pena rescatar lo que dices, Roberto, y apoyando la idea de Emiliano. Este círculo vicioso que presenta Emiliano, en donde pues hay una negligencia de atención para el desarrollo óptimo de los niños en la primera infancia, que se va desencadenando posteriormente en una pues, experiencia de abandono, de sufrimiento, pues no permite tomar decisiones adecuadas, como decía Emiliano. ¿Cuál sería el círculo virtuoso? El círculo virtuoso sería en donde el niño crece, nace en una familia con alguna persona que lo atienda, en donde, porque puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser un tío, no sé, en donde se validen sus necesidades esenciales. Y sus necesidades esenciales no solo son de comida y sueño, son también de afecto. Sí. Inclusive hay estudios que solo por mirar a los ojos a los bebés se hacen reconexiones neurológicas. Entonces, si un bebé está en una guardería en donde nadie lo está observando por 8 horas, esas conexiones no se desarrollan. Si un bebé, si un niño antes de los 6 años vive en un ambiente de estrés tóxico, para clarificar, es cuando es agredido sistemáticamente, cuando hay negligencia de atención de todo este tipo. Un bebé que vive en condiciones muchas veces de pobreza o de marginación, que crece a los 6 años, se puede comparar su cerebro y un cerebro de un niño que sí fue atendido, y la cantidad de conexiones neurológicas visiblemente es mucho menor. Entonces, al entrar a primero de primaria, tiene ya un déficit. Nada más porque en estos primeros 6 años no obtuvo las necesidades básicas que necesitaba. Los derechos no es que, ay, qué bonito que los atendamos, no, es supervivencia, o sea, son aspectos esenciales que no podemos negarle a los niños. ¿Y qué sucede? Bueno, si se hace lo contrario, si estos niños sí crecen con le llaman los especialistas confianza básica de que alguien me va a atender, de que si me duele algo, si tengo hambre, alguien va a estar ahí para atender, y afectivamente también. Si los niños crecen con esta confianza básica, entonces les va a permitir, como decíamos, tener un desarrollo cognitivo y afectivo más positivo, más sólido, y eso va consolidando la personalidad, y gracias al ejemplo ético y moral de sus padres, al modelamiento también de un ambiente ético y moral, los niños pueden desarrollar un pensamiento crítico y tener su propia autonomía moral, o sea, que ya puedan tomar decisiones adecuadas para sí mismos y para la sociedad.
Entonces, si te fijas, el atender a los niños permite el desarrollo pleno de una persona. No es como nada más, ay, qué bonito y los niños son tan buenos, sino es lo que necesitan, es lo que necesitamos como sociedad. De esa manera, pues al darles atención, estamos escuchando la voz de los niños. Ellos implícitamente, desde que nacen, un bebé, si tú te fijas y lo cargas, lo primero que hace es subir sus piernitas. Apenas te acercas, sube sus piernas, porque necesita ser resguardado. Entonces, si respetamos lo que los mismos niños nos van diciendo, escuchamos su voz, esa va a ser como la voz de la conciencia de una sociedad. Las sociedades en donde se respeta y se escucha la voz de los niños son sociedades más armónicas, mejor integradas, con menos violencia. Y eso es lo que es esencial. Y así se va como, en vez de ser una sociedad decadente, que va perdiendo la atención al ser humano, que es lo principal en una sociedad, pues es una sociedad que va en evolución, porque está considerando esas necesidades fundamentales. Ahora, hace ratito hablábamos de que hay sistemas sociales, económicos, políticos, que no permiten ese desarrollo pleno. Por ejemplo, en México, la maternidad, la ausencia de maternidad es mucho más reducida que en otros países, inclusive con Latinoamérica. A veces se compara con países nórdicos en donde les dan de 1 a 2 años a los papás para atender a los niños desde que nacen. Pero, por ejemplo, en Chile se les dan 6 meses. ¿Y qué pasó? Bueno, el sistema de salud pública se dio cuenta que si los bebés están con sus mamás durante esos 6 meses, en vez de en guarderías, hay ahorro en temas económicos de salud pública, porque se enferman menos. Y ahí se fortalece la confianza básica, esto que estamos hablando, y permite un mejor desarrollo posterior en la vida. Entonces, hay cosas que se pueden hacer si es que se escucha la voz de los niños. Yo creo que, bueno, la mujer tiene la libertad de escoger trabajar. En muchas ocasiones no es tan libre de trabajar, sino está determinada por la condición económica. Exacto. Entonces, si tú le preguntas a una mamá, ¿qué prefieres? ¿Estar en una maquiladora o estar con tu bebé? Yo no sé, esperemos que la respuesta pudiera ser estar con su bebé. Si es que hubiera un sistema que apoye económicamente su posibilidad de educar y de estar plenamente con ellos durante esa etapa. Bien, esto es bien interesante. Y no existe tal vez en México un sistema que pueda darle como ese respaldo a esas mamás que a lo mejor decidan, yo quiero estar con mi hijo o con mi hija, ¿verdad? Vamos a ahondar un poco más sobre esto. Después de este corte vamos a marcar el primer corte de este espacio, pero regresamos rápidamente aquí a La Nocturna. Bien, estamos de regreso aquí en La Nocturna y bueno, antes de irnos a la pausa nos quedamos con lo que estaba diciendo Marieli, que me parece súper importante. Los sistemas, en general, bueno, un país, un estado, una nación funciona como un gran sistema, ¿no? Y a veces los sistemas, y esto nos va a llevar a hablar un poco también sobre cómo concibimos estos sistemas o cómo los hemos creado, cómo nos hemos organizado, ¿no? Hasta ahora con esa mirada o perspectiva de gente adulta, ¿verdad? Entonces eso nos va a llevar a conectar el otro término del que vamos a hablar esta noche, el término del adultocentrismo y el sistema que tenemos actualmente, Marieli, aquí en México, entonces está pensado únicamente con esa mirada, perspectiva de gente adulta y no incluye o no tiene algún tipo de apoyo, digamos, para alguna mamá que requiera dedicarse al 100% o que desee, por decisión, dedicarse al 100% a criar a sus hijas o hijos. Pues sí, lo que sucede es que los sistemas económicos principalmente pues están orientados hacia intereses específicos que muchas veces no toman en cuenta las necesidades básicas de los niños. Okay. A veces tampoco toman en cuenta las necesidades básicas de las mujeres. Por ejemplo, en España hay un movimiento de mamás que quieren trabajar y quieren estar con sus hijos. Okay. O sea, en México todavía estamos en esa dualidad de decir o trabajo o estoy con mi familia. Entonces, no, pues todavía eso nos da luz de cómo los sistemas no están respetando, no están escuchando también las necesidades básicas de los niños. Y por eso decimos que es adultocéntrico, porque está orientado hacia las necesidades de los adultos. Ya, ¿hay alguna manera de definir qué es el adultocentrismo? Porque seguramente mucha gente que me escuchó ahorita decirlo se quedó con el signo de interrogación de que qué es el adultocentrismo. Pues yo lo definiría así muy sencillamente como ver el mundo desde una perspectiva adulta.
o sea, considerar cuáles son las necesidades de una persona con mis características, mis capacidades, mi desarrollo intelectual, etcétera. Pero creo que Mariali tocó ya varios puntos súper importantes y de ellos yo quisiera rescatar dos ideas. Okay. La primera de ellas es que hay una estrategia internacional para acabar con la violencia que afecta a la niñez que sacó la Organización Mundial de la Salud en 2016. Se llama INSPIRE y aquí señala así muy directamente como una de las partes de esa estrategia muy importante, fortalecer a padres y madres. Y es fortalecerlos sí con conocimientos, también con espacios para el intercambio de ideas, para el intercambio de experiencias, que son espacios comunitarios, pero incluso también fortalecerlos con apoyos económicos porque pues justamente viven en sistemas económicos en donde hay una tremenda serie de dificultades y esto afecta directamente a las niñas y los niños. Es decir, o sea, un factor fundamental sobre el nivel de violencia que va a vivir una niña o un niño durante su desarrollo es la situación de la familia. Si ese niño nació en una situación óptima, en un momento óptimo, o si nació en un momento en el que el papá acababa de perder su trabajo o les están embargando la casa, pues eso determina completamente el desarrollo posterior del niño o de la niña. Entonces, el Estado tiene que entrar ahí a fortalecer también velando porque las leyes se cumplan y también fortaleciendo a los sistemas de atención que son súper importantes, con visitas a las familias, con atención directa, a ver qué están haciendo dentro de casa, porque eso es también determinante. Y esto lo conecto con el siguiente punto que me parece súper importante, que es el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que el día de hoy está amenazado a desaparecer por el gobierno federal por no concebirlo como un órgano importante para velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando ya la UNICEF ha reconocido este sistema como una muy buena práctica, como un gran avance institucional y de cobertura para los derechos de niñas, niños y adolescentes, y ahorita está en jaque en parte porque no se entiende bien para qué sirve o cómo funciona. El argumento que está usando el gobierno federal, por ejemplo, es que duplica funciones con el DIF. En la mayoría de los estados y municipios el sistema está dentro del DIF, pero el sistema es una cosa diferente que tiene el objetivo de articular a diferentes instancias que pueden afectar que se garanticen o que se violen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces volvemos hay que pensar en manera sistémica, porque no es nada más tarea de una instancia o tarea de una familia, o no implica nada más que esa mamá fue muy mala madre y fue negligente, sino hay una serie de cosas implicadas en que la mamá sea así o en que esta niña o niño estén creciendo en una familia como esta. Entonces, para abordar comprensivamente el tema de la niñez hay que considerar todos estos aspectos y cómo se relacionan. Es el que por sus siglas se llama CIPINA. Correcto. Es lo que está ahorita en riesgo, en desaparición. Así es. Y no se tiene entonces en el gobierno federal esa luz o esa perspectiva o ese conocimiento de saber los beneficios reales de estar al tanto de las necesidades de niñas y niños en estos momentos. Pues me cuesta trabajo creerlo, pero pareciera que es así. Simplemente porque hay un decreto presidencial que dice elimínenlo, vamos a ahorrarnos el presupuesto que nos gastamos en este sistema, que es 20 veces menor al del DIF. O sea, para un gobierno federal es una nada, son 73 millones de pesos al año. O sea, no es nada. Y dicen elimínenlo porque no sirve para nada. Y sí, la cuestión es que el CIPINA, o sea, el sistema como tal, no da atención directa. Pero articula la congruencia de una política de la niñez.
Y se podría ver como, tal vez este gasto que se está destinando al CIPINA se podría ver incluso, no sé si pueda llamarlo así, pero como una inversión social, ¿no? Porque teníamos el ejemplo de lo que nos platicaba Mariali en Chile, que los beneficios se ven a largo plazo, en una mejor sociedad, ¿no? 100%. De hecho, complemento con una última idea. En el mismo informe de la Organización Mundial de la Salud se determina que el costo de que una niña o un niño crezcan viviendo violencia a lo largo de esta etapa de su vida es mayor a la inversión que se hace en educación, en salud y en bienestar juntas. Pero además hay que agregarle el costo de la merma en la capacidad productiva de esta niña, niño o adolescente a lo largo de su vida adulta. Entonces, claro, para una sociedad y para un país es costosísimo no atender estos asuntos a una edad temprana. Y volviendo al tema de lo que comentábamos hace rato, de acarreamos los problemas que vivimos en la infancia o los traumas que vivimos en la infancia, yo en mis círculos y en las personas que conozco veo que pasamos demasiado tiempo sanando heridas de la infancia. Sí, cierto. Que merman nuestra capacidad productiva, o sea, determinan quiénes somos hoy en día, y creo que eso se podría como ahorrar si buscáramos mejores capacidades parentales y toda la serie de cosas de la que hemos hablado aquí y tuviéramos un desarrollo pleno. Exacto. Mariali, ¿quiere agregar algo antes de irnos al siguiente corte? Sí, claro que sí. Bueno, a veces parece abrumador, ¿no? O sea, escuchar esto, ver que los sistemas pues no están atendiendo las necesidades fundamentales de los niños. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y cómo podemos salir de esto? Y tenemos que tener muy claro que no estamos determinados por el sistema. O sea, de alguna manera nos impacta, pero también podemos impactar en el sistema. O sea, estas condiciones sí las podemos modificar. A diferencia de los animales que están determinados por su condición, su naturaleza, sus instintos, nosotros como seres humanos somos libres. Y eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, sí podemos intervenir en nuestra realidad, sí, a pesar de las condiciones, a pesar de los sistemas. Entonces aquí es un ejercicio de la libertad, de buscar ser propositivos desde lo personal o lo individual hasta lo colectivo. Y nuestras organizaciones pues trabajan en función de lo colectivo, pero también como padres y madres de familia, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando estés con tus hijos, esté con tu hijo. Cuando esa presencia, esa escucha, esa mirada, ese es afecto, y eso es lo que los niños necesitan. O sea, son cosas muy sencillas. Yo trabajo en comunidades rurales o indígenas y me he dado cuenta de que hay familias que tienen muy poco. Ves sus casas de madera, sus techos de lámina y piso de tierra, pero la casa está limpia y la mamá está contenta y el papá está contento, y escuchan y se ríen con sus hijos y tienen tiempos para hacerlo. No se necesita como mucha capacidad económica, a veces nos perdemos más tiempo en el celular y más tiempo en otras cosas, sí, que nos distraen, que en escuchar de veras las necesidades y los intereses y los sueños y las historias de nuestros hijos. Entonces, si queremos celebrar el Día del Niño, Roberto, y que no nada más sea un día, ¿verdad? Que sea todos los días en donde podamos destinar este tiempo en donde conectemos con ellos, por lo menos asegurar que cada día yo sepa cómo está cada uno de mis hijos. Y así se va generando un vínculo y los niños saben que cuentan con alguien. Y ese soporte personal los va a ayudar a tomar mejores decisiones. Fíjese, y es algo tan sencillo y nos lleva minutos del día, ¿no? Pero significa muchísimo en calidad de atención. Nos quedamos con esto, nos vamos a la pausa, que es muy breve, y ahorita regresamos para seguir platicando más sobre niñez, niñas, niños, en el marco de este 30 de abril. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso aquí a La Nocturna y continuamos hablando sobre infancias, niñez, la costumbre. Ya me acaba de corregir hace unos momentos Emiliano. Pues sí, hay que hablar de niñez y seguimos hablando de este tema. Por eso están con nosotros Mariali Cárdenas, fundadora de Vía Educación AC, y también Emiliano Sánchez, director de Crecer ABP. Seguimos hablando sobre niñez. Ahorita estábamos hablando de esta perspectiva adultocentrista. Y pues yo les quiero platicar algunos, cómo me fui dando cuenta de que el mundo es muy adultocentrista en general, ¿no? Pero son como aspectos básicos que a veces no vemos, ¿verdad? Por ejemplo, esta silla en la que estoy sentado, pues es
es para una persona de mi estatura, de mi condición, ¿no? Pero si viene un niño o una niña, pues realmente no tenemos aquí una silla ahorita que sea como acorde. Entonces, creo yo, y no sé si ustedes me puedan corregir, pero eso también nos va formando a lo largo de la vida, que estamos como viendo hacia adelante en lugar de que cuando eres niño o niña, vivas ese momento, ¿no? Ya estás pensando en lo que sigue. Incluso también es la pregunta que a mí me parece muy mala, que le hacemos a una niña o un niño: ¿qué quieres ser de grande? Cuando en realidad, pues que disfrute el momento, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con tu idea. Y pues justamente este es el mensaje que le da el mundo a la niñez. O sea, es un mundo en el que no cabes todavía y en el que cuando yo, persona adulta, me dirijo a ti, lo hago pensando que no tienes las capacidades completas de entenderme, entonces reduzco o sobresimplifico mi mensaje y no logro una comunicación adecuada contigo. No sé si lo han observado, pero hay muchas personas adultas que de plano no pueden comunicarse con los niños, o sea, nada más no hacen clic. Y creo yo que ahí está atravesada una forma de concepción. Es decir, si yo me dirijo a ti preconcibiendo que eres una persona incapaz, pues ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo se comunica la gente con los bebés, por ejemplo? A Gugu, Tata y no sé qué, Tito y este tipo de cosas. O sea, estás limitando ya de entrada el mensaje cuando un bebé está conectando neuronas a una velocidad que nunca se repite en el desarrollo de la vida de un ser humano, y tú le estás sobresimplificando porque preconcibes: esta persona no me entiende, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje importante para el mundo adulto. Y hay un punto, creo que muy importante, que las organizaciones que defendemos los derechos de la niñez tenemos muy presente, que tiene que ver con el adultocentrismo, que es duro de roer porque toca así un gen cultural muy arraigado, y es el de la visión patrimonialista de la paternidad o de la maternidad. Es decir, concebir a tu hijo o tu hija como que son tuyos. Okay. Cuando un niño o una niña son ciudadanas y ciudadanos sujetos de derechos antes de ser tu hijo. Es decir, tienen derechos constitucionales discutibles y la ciudadanía se otorga hasta después de la mayoría de edad, pero el hecho es que tienen derechos. Entonces tú, como padre o madre, no puedes violar esos derechos. Aunque sea tu hijo y tú digas: es mi hijo, lo educo como quiera, hay cosas que tienes que respetar, y esto cada vez entra más. O sea, cada vez padres y madres tienen menos posibilidades de hacer lo que quieran con sus hijos. Está dura la batalla porque, te digo, son cuestiones culturales muy arraigadas, pero pues vamos avanzando hacia esa dirección. Claro. Mariali. Sí, lo que hablan los educadores es de buscar lo que le llaman autonomía moral. Y lo que dice Emiliano es que esto se va construyendo a lo largo de la vida. En un periodo inicial, los niños, por ejemplo, su percepción del bien y del mal es de acuerdo a lo que los adultos les dicen. O sea, si hago algo y me pegan, entonces está mal. Pero si hago algo y nadie me ve, no importa, está bien. Después avanzan a una siguiente etapa, que es a través de las reglas. O sea, lo que dicen las reglas es lo que está bien y lo que está mal. Luego hay una tercera etapa que muchos adultos a lo mejor ni siquiera llegamos, que es el desarrollo del juicio crítico, en cuanto a que voy a tomar una decisión a pesar de las reglas, usando mi criterio y en función del bien para mí y para el otro. Suena muy raro, pero es, por ejemplo, cuando estás a las 3 de la mañana y está un semáforo en rojo y te sientes vulnerable por la inseguridad, le das, porque usas tu criterio, aunque la regla sea estar en rojo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que los niños tienen que ir aprendiendo y desarrollar para ser adultos competentes, y que a la hora de que haya inercias políticas, culturales o inclusive, por ejemplo, toda la mercadotecnia, yo pueda tomar decisiones en función de mi juicio, de mi criterio. Y eso es lo que hay que desarrollar desde temprana edad, ir pasando por las diferentes etapas y ayudarlos a lograr esta autonomía moral, que les va a permitir funcionar mejor en la vida cuando los papás no estén, y a tomar decisiones en función del bien común, por ejemplo, o del bien para ellos mismos. Ya, que esto habla de que pues niñas y niños tienen la capacidad de comprender diversos conceptos que les podemos hablar. Incluso ahorita lo mencionabas, Emiliano, a los bebés, que incluso
uno da por hecho que a lo mejor no te van a entender, pero entonces les podemos hablar con palabras totalmente comunes a un bebé. Yo defiendo la idea de que sí, de que te expreses completamente, o sea, en todo el espectro de tu lenguaje con tu bebé, porque justamente está aprendiendo el lenguaje. Okay. Si le marcas palabras que no son correctas o reducciones, pues va a aprender ese otro lenguaje de palabras incorrectas. Pero ¿por qué le tienes que enseñar eso? Entonces sí, claro. Y ya lo dije, ¿no? Hay niños y niñas en la historia que a la edad de 3, 4 años ya hablan varios idiomas, ya son capaces de elaborar ideas complejas, planteamientos filosóficos. No hay límites realmente. En cuanto a educación, abordemos el tema de educación. ¿Cómo andamos en lo local, en lo nacional? ¿Qué podemos destacar? El estatus de infancia, de niñez en educación. En educación. Pues mira, tenemos el privilegio, Roberto, de que en Nuevo León la doctora Sofía Leticia Morales ha hecho un trabajo estupendo, tiene un equipo estupendo, de veras de primer nivel, porque me ha tocado de cerca ver cómo están planteando aproximar esta crisis educativa que tenemos y somos muy privilegiados. Hay una evaluación, sabemos cómo estamos y eso permite establecer un plan de trabajo y lo que están haciendo es eso, impulsar los aprendizajes fundamentales para lograr darle vuelta a esta crisis educativa. Entonces yo creo que en Nuevo León estamos todavía con mucha necesidad, o sea, sí hay, el rezago que tenemos es acumulado, no solo es por la pandemia, sino es también previo y se están generando estas oportunidades. Nuevamente, creo que el tema de la formación educativa de los niños no solo es competencia de una instancia pública. UNESCO nos invita a un compromiso social por la educación, es decir, como sociedad, como iniciativa privada, como otros sectores del gobierno, como sociedad civil inclusive, ¿cómo podemos contribuir para que este proceso educativo, este proceso de desarrollo, pues sea verdaderamente una oportunidad para los niños? Entonces creo que ahí es donde tenemos ese llamado, o sea, de veras que la infancia esté en la agenda como algo prioritario, que se distinga que si tienen oportunidades educativas van a tener mejores oportunidades laborales y le van a poder ofrecer una mejor oportunidad de vida a sus hijos. Entonces esto es como un tema inclusive generacional. Los chiquillos que ahorita tienen bastante déficit educativo, en 10 años no van a poder encontrar un trabajo apropiado. Entonces, pues en 10 años nuestra comunidad va a tener menos mano de obra calificada, si se puede ver en el ámbito productivo, pero sobre todo se va a limitar o a coartar el potencial humano de muchas personas que pudieran, como decía Emiliano, aportar algo a la comunidad y enriquecer en los procesos democráticos, sociales y culturales que tenemos. Emiliano, ¿quieres agregar algo en esto? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Mariali en que Nuevo León es un estado privilegiado en cuanto a cobertura educativa y calidad también. Nosotros desde Crecer también trabajamos con la Secretaría de Educación y estamos muy contentos del trabajo que están haciendo y la atención que le están poniendo a detalles que son súper importantes como las violencias que se viven en la escuela y como el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes. Porque si bien tenemos una buena cobertura escolar, es decir, suficientes niñas y niños van a la escuela, alrededor del 83-84% de las niñas y niños en edad escolar asisten a la educación básica y esto es muy bueno. Ese número probablemente se vio un poco mermado con la pandemia, pero lo que yo creo que sí está faltando, y no es porque no sepamos que hace falta, es justamente atender el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes, es decir, la parte convivencial, ¿no? El aprender a vivir en comunidad, en sociedad, con otras personas, en círculos que se van ampliando a lo largo de nuestra vida, el aprender a resolver problemas de la vida. Y los sistemas educativos no están teniendo los recursos para atender esas necesidades y acompañar a niñas y niños en el desarrollo de esas habilidades. Los profesores, el personal docente, tiene ya sus labores con impartición de currícula. A veces las escuelas les cargan un poco de más la mano pidiéndoles que hagan labores de este otro tipo, más en el sentido del desarrollo socioemocional. A veces la tienen que andar haciendo de psicólogos también, tratando situaciones dificilísimas que ellos ven todos los días, con las que llegan sus niñas y sus niños
a tomar las clases, ¿no? A veces sin comer, a veces golpeados y un largo etcétera. Ven cosas horribles los profes y todavía quieren que hagan dinámicas y labores de otro tipo de desarrollo. Ahí es donde entramos las organizaciones como Vía Educación y como Crecer a auxiliar en esa labor y atender un puente entre los programas educativos y el amplio abanico de oferta que tienen, porque nuestros programas educativos desde lo federal están muy bien desarrollados y son muy comprensivos en lo que abarcan, pero el puente es justamente con que eso llegue al salón, porque no nos están alcanzando los recursos para que sí llegue y necesitamos meterle más. Bien, vamos a seguir hablando justamente de esto porque está bien interesante cómo está incidiendo todo esto en la formación de niñas y niños, pero después de este último corte, aquí en La Nocturna. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y continuamos hablando todo sobre la niñez en el marco de este 30 de abril. Y bueno, estamos iniciando este último bloque de este programa, así es que Marial y Emiliano, aprovechemos el tiempo antes de que se nos acabe, porque pues, ya saben, en televisión el tiempo es corto y se va rápido, y además cuando el tema está súper interesante y con invitados e invitadas tan preparados, pues se nos va más rápido. Mariali, ¿qué podemos destacar que nos haya estado faltando, que esté pendiente en esta hora? Hablamos ahorita en corte del término del niñocentrismo. ¿Existe tal cosa? Es interesante, a lo mejor lo estamos inventando el término en este momento, Roberto, pero sí, también tenemos que estar atentos a que no nos convirtamos tampoco en una comunidad niñocentrista, en el plano peyorativo, lo quiero decir así. O sea, hablando de esta autonomía que le va a ayudar a la persona, al niño, a incluirse, a participar en una sociedad, si nosotros limitamos su posibilidad de desarrollo, aunque sea por las mejores razones, por ejemplo, mamás que a veces no queremos que nuestros hijos sufran, entonces nos preocupa y evitamos y a veces hasta compensamos con materiales, con cosas materiales o lo que sea, o lo sobreprotegemos. Entonces eso limita el desarrollo pleno del niño, porque el niño entonces no desarrolla las capacidades necesarias para enfrentar las adversidades en el futuro. O sea, hablamos, se ha escuchado este término de la generación de cristal, ¿sí? En donde son niños con mucha vulnerabilidad emocional, en donde cualquier cosita los derrumba, y cuando escuchamos a nuestros abuelos es lo contrario. No, hombre, hijita, pues yo muy apenas tenía esto y no pasó nada. Y vivieron, inclusive sus abuelos, pues tiempos de la revolución y todos estos, y dices, ¿cómo personas que sufrieron tantas adversidad real, lograron salir adelante y criar hijos y de alguna manera, mal o bien, ¿verdad? Pero salieron adelante, y ahorita con realmente las necesidades que tenemos, pues los niños están sufriendo mucho más. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que yo he reflexionado personalmente y que lo estoy aplicando con mis propios hijos es que tengo que dejarlos que sufran sus batallas. No puedo vivirlas por ellos. Como cuando un niño está aprendiendo a caminar. Está bien feo verlo caerse, los chipotes y chipotes sobre chipotes, está bien feo cuando están gateando esto, pero si no se los permito, no va a estar sentado toda la vida en una silla, ¿me explico? Entonces, la familia es un espacio de contención en donde estas batallas cotidianas, se enojó mi amigo, me tiraron el lonche, me robaron la libreta, todas estas cosas que les suceden en la vida cotidiana son parte del desarrollo de una resiliencia que en unos años les va a ayudar a enfrentar adversidades más críticas, que la maestra le gritó, pues sí, que lo bulean en la escuela. Obviamente hay que darles herramientas para enfrentar estas dificultades, pero no evitar el sufrimiento. Y a veces lo hacemos porque los queremos, pero a la larga les ocasiona más problema que ayuda. Claro. Emiliano, ¿quieres agregar algo? Sí, claro, súper importante este tema. Tiene también todo que ver con la concepción de la niñez, es decir, con cómo entendemos a la niñez. Y yo me gusta mucho conectar este tema con la formación de ciudadanía, porque la formación de ciudadanía empieza en casa y tan temprano como el niño o la niña empiezan a cobrar su autonomía. Es decir, de pronto el mundo adulto espera que un niño que ha sido tratado como tal durante 18 años se convierta en un ciudadano o ciudadana y tenga responsabilidades y lo haga bien.
¿Y qué pasó en todo el trayecto anterior, ¿no? Entonces, esto que comenta Mariali tiene que ver con lo que ya mencioné también del desarrollo de habilidades convivenciales, es decir, lo que la Secretaría de Educación llamaba antes aprender a ser y aprender a convivir también, ¿sí? Enfréntate a tus propias problemáticas. ¿Habrá alguien acompañándote para que puedas lidiar mejor con ellas? Es decir, es un error pensar que a un adolescente o a un niño en cualquier edad lo puedes dejar completamente solo. Hay que estar presente para que sientan ese vínculo afectivo que los puede sostener y que les da la seguridad de tener un resguardo que mantiene su trama vincular o su salud psicoafectiva en una buena situación. Y aquí en el tema de la generación de cristal, que yo no estoy enteramente de acuerdo en llamarle así como tal generación de cristal, porque también hay un componente que creo que es muy importante para nuestra siguiente sociedad, la sociedad en la que nos vamos a convertir, que es la exigencia de sus derechos. O sea, la exigencia de no tener por qué ser maltratado, por qué ser violentado, discriminado, porque una serie de cosas que hemos aceptado históricamente como sociedad, justamente los abuelitos que te dicen yo en mis tiempos vivía eso y mucho más, y etcétera, ¿no? Relacionado con la generación de cristal y con estas partes, aspectos fundamentales de la crianza, está, desde mi perspectiva, el concepto de autoridad y cómo se ponen los límites o cómo se marcan los límites, porque justamente siguiendo la idea del niñocentrismo, de déjalos hacer lo que quiera y nada más apenas manifiesta que tiene un deseo, una necesidad, dáselo, atiéndeselo. Yo he visto limitantes en el desarrollo lingüístico porque los papás no los dejan ni hablar. Apenas el niño dice, y ya le están dando el refresco, el teléfono, pum, 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 aventándole cosas. ¿A qué hora va a aprender el niño a elaborar? Pero también a la hora de que el niño o la niña se están saliendo de los límites de comportamiento en la situación dada, tiene que haber una delimitación, tiene que marcarse un límite. La cuestión es que el límite se tiene que marcar de manera sana. Y esto tiene que ver con cómo se conforma en el individuo, niña o niño, el concepto de autoridad. Es decir, regularmente tenemos un concepto de autoridad como algo negativo. Vemos a la autoridad como algo que nos va a regañar, como algo que nos va a decir, pero si revisamos en la historia de nuestras vidas también vemos que hay autoridades positivas, es decir, una persona que por ciertas cualidades que tiene tú reconoces como una autoridad y le otorgas ese estatus en tu vida y aprendes muchísimo de esa persona. En cuestiones del ser, en cuestiones del hacer, en cuestiones del conocer, y esta parte es fundamental y está muy perdida y muy abandonada. Padres y madres, y creo que aquí hay una crisis también con el magisterio, con los docentes, no han logrado establecerse como autoridades sanas frente a sus alumnos. Incluso padres y madres o familias no aceptan la autoridad de un profe. Llegan a la escuela enojados y pisotean la autoridad de un profe, y esto estamos equivocados, andamos perdidos en el concepto. La autoridad es necesaria para la conformación de la identidad, igual que el establecimiento de límites sanos, y necesitamos recuperar el papel también de los adultos como autoridades sanas que sí puedan acompañar efectivamente el desarrollo de una persona que está en formación y que va en camino a convertirse en otra persona adulta también. Claro, sí, y es que pues la frase tan común, ¿verdad? No hay un manual para, o nadie te enseña a ser papá o mamá, ¿verdad? Marieli, ¿quieres agregar algo? Sí, claro que sí. Bueno, y también alineado a lo que dice Emiliano, pareciera que somos humanos simplemente por nacer en esta especie, pero si te das cuenta, necesitamos evolucionar como verdaderos humanos, humanos que se escuchan, que tienen respeto por las diferencias, que pues, toman en cuenta estas diferencias para poder avanzar colectivamente como sociedad. Entonces creo que este es el llamado. Si me permiten como comentarios así ya de cierre, pues el valor de la voz de los niños es que nos ayudan a distinguir lo esencial, lo fundamental en la sociedad, lo que verdaderamente vale la pena. El amor,
la presencia, el afecto, la convivencia, las necesidades básicas cubiertas. Y esta voz, esta conciencia la tenemos que escuchar como comunidad, como sociedad. Entonces, en la medida en que podamos comprometernos desde donde estamos, desde la familia, desde yo como empleador, como autoridad pública, si me puedo comprometer para que se respete y se escuche esta voz de la infancia, yo creo que vamos a estar mejor como sociedad. Muy bien. Emiliano, ¿algún comentario ya para ir cerrando? ¿Un mensaje de cierre? Pues sí, mira, me monto en la línea que propone Mariali. Yo le diría a padres y madres de familia, cuiden el valor de su palabra. Cuiden mucho el valor de su palabra. El comprender, el profundizar en la comprensión del lenguaje para un niño o una niña es un descubrimiento de otro mundo que vive en lo simbólico. Un mundo que no tiene que ver con lo palpable, pero al mismo tiempo se relaciona con lo palpable, tiene efectos en lo material, y esto representa un desarrollo muy importante para la conformación psicoemocional del individuo. Padres y madres a menudo malbaratan, pisotean su propia palabra al usarla, pensando que el niño o la niña no se van a acordar, no le van a entender, no va a importar después. Y sí importa después. Esto genera fracturas en el vínculo afectivo con el padre y la madre. Llega un momento en que la palabra pierde su valor ante los niños, ante los hijos. Ya no le creen nada al papá. Y esto, llévatelo a una edad adolescente y es el acabose. Entonces, padres, madres, cuiden su palabra, es súper importante, sus hijos les entienden. Mariali. Sí, pues también, además de la palabra que coincido, también cuiden el acceso a los dispositivos. Okay. Creo que ahí también, en cuanto al desarrollo del cerebro, ya hay muchos estudios cómo se afecta. Un niño no debe de tener celular antes de lo que es tercero de secundaria. Los teléfonos inteligentes son para los adultos. El contenido que está ahí, el nivel de adicción que les produce. ¿El acceso a internet? El acceso al internet. Conozco niñitos de 3 años que están adictos a estar viendo videos que no les aportan en absoluto a su desarrollo. Entonces, si ustedes quieren ayudar a sus hijos como padres y madres de familia, retírenlos y busquen. Si es más trabajo para los padres y para los cuidadores, es más trabajo, es mucho más fácil dar el celular en ambientes sociales o en la misma casa, pero vale la pena. Es muy corto el periodo de la niñez que tenemos en casa. Aprovechémoslo somos responsables y los trajimos al mundo de que puedan tener ese desarrollo pleno. Entonces, nada más con retirarlo van a ver una diferencia muy, muy importante en el desarrollo de sus hijos. Si se sientan a leer 20 minutos diarios con los niños, eso va a potenciar su capacidad de lectoescritura, y esa es la base para cualquier otro aprendizaje. Son cosas muy sencillas que podemos hacer cotidianamente y que pueden impulsar pues esa crianza que esperamos para todos. Lectura. ¿Qué más podemos recomendar? Digo, si vale la expresión y si aplica, recomendar. ¿Lectura? La lectura no necesariamente cuando saben leer y escribir, se puede empezar a leer desde que son bebés. ¿Cuentos? Sí, eso ayuda al desarrollo del vocabulario. Cualquier cuento de los mismos que ofrecen en la escuela. En la escuela siempre hay rincones de lectura, el mismo texto de la SEP. 20 minutos de lectura, podemos encontrar en internet muchos libros disponibles en PDF, en donde ellos escuchen la voz del adulto y poco a poco se vayan incorporando también la lectura. 20 minutos diarios antes de dormirse va a hacer una diferencia para los que están en la edad inicial. ¿Deporte? ¿Podemos inculcar deporte también? Sí, hay muchos juegos de coordinación que para distintas edades, en donde un adulto puede jugar con una niña, niño, y que ayuda al desarrollo psicomotriz justamente de acuerdo a la edad. Y son jueguitos así de brinca, pones círculos y brinca de un círculo a otro, o pon la pelota aquí, agarra la pelota y brinca el círculo y ponla en el piso. Cosas que les divierten mucho y que tienen que ver con lo que ya mencionó Mariali. Cuando estés ahí, está presente. O sea, no estés ahí tú haciendo lo tuyo y el niño lo otro, sino entrégales tu tiempo realmente, ¿no? Estate presente. Eso tiene todo que ver en cómo se desarrollan. Excelente. Bueno, pues nos despedimos, pero quiero que nos dejen sus métodos de contacto, sus medios de contacto, porque estos temas son súper importantes y me gustaría que la gente que escuchó y que a lo mejor se quedó con muchas dudas, porque el tema además es muy amplio, que pueda contactarles a ustedes para cualquier tipo de duda o de apoyo.
Mariali, Claro que sí, pues mi correo electrónico es marialicárdenas@viaeducacion.org. ¿redes sociales manejan? No manejo, lo siento. No, no. La organización tampoco Sí, la maneja. organización debe tener una página de Facebook que se puede encontrar como Vía Vía Educación. Educación. Sí. Perfecto, Mariali. Emiliano. Nos pueden encontrar en redes como Crecer México. Crecer México, estamos en Facebook, estamos en Instagram, incluso TikTok, YouTube, Twitter, Perfecto. etcétera. Correo electrónico si gustan, dirección@crecer.org.mx. Excelente. Pues muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche, que nos hayan compartido todo esto y con la promesa de que regresen para seguir hablando de estos más temas importantes. Gracias, Mariali. Claro que sí. Buenas noches. Gracias. Emiliano. Gracias a ustedes que nos sintonizaron y nos vemos la próxima semana en una emisión más de La Nocturna.